Por eventos como este, el uribismo ha intentado, desde que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, desmantelarla en su totalidad, conscientes de que el país despertó y de que la política de seguridad democrática solo produjo resultados mediante la muerte de inocentes. Recurren al negacionismo para desviar la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, los tristemente célebres falsos positivos. Aunque estos no surgieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es innegable que su número aumentó significativamente en ese periodo. Además, cuentan con un personaje despreciable, alguien de dudosa moral, que se encarga de difundir la narrativa de que todo es un invento de la izquierda, una conspiración para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Esa estrategia no solo intenta limpiar la imagen de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también busca deslegitimar la verdad y la justicia. Este no es un hecho aislado. La extrema derecha insiste en negar la impactante cifra que reveló la justicia transicional: 6.402 asesinatos cometidos a sangre fría entre 2002 y 2008. Vamos a escuchar al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien lideró este evento simbólico que titularon Con las botas bien puestas. En esta conmovedora ceremonia se reunieron las madres, los familiares de algunas víctimas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por miembros del Ejército Nacional. A través del arte, y eso hay que resaltarlo, rindieron homenaje a sus seres queridos con botas pantaneras adornadas con colores vibrantes, cada par llevando los nombres y apellidos de sus hijos, esposos y hermanos. Vamos a escuchar al magistrado presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy nos convoca un deber ciudadano, ético y moral. La necesidad de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados y desaparecidos por aquellos que estaban llamados a protegerlos. La obligación de reconocer el proceso de búsqueda de verdad y justicia de quienes han sufrido la ausencia de sus seres queridos y, por lo tanto, el imperativo de combatir el negacionismo inclementemente y de manera impúdica de algunos, que todavía se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos, como si haber asesinado tan solo a uno hubiese bastado para el reproche. Este deber no es solo de la justicia y del Estado, sino de todas y todos los colombianos. Debemos reconocer la historia, apropiarnos de ella, narrarla una y otra vez, hasta que haga eco, hasta que rompa las barreras ideológicas y se asienten en memoria para que la crueldad no se repita. Bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido. Debería ser suficiente el llanto de una sola madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos inocentes es ilegal e inmoral. Quienes estaban llamados a protegerlos se volcaron contra nosotros, incumpliendo sus deberes constitucionales y, peor aún, traicionando su humanidad. Muchos de los responsables lo han admitido. Han tenido el coraje de pararse frente a sus víctimas, afligidos, a pedir perdón. Por ello resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo enmendamos y qué haremos para que no se repita. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Por eso, a pesar de que este evento se celebró el pasado jueves, permanece y debe permanecer en la memoria nacional, porque es importante conocer esta historia para que el Estado colombiano no vuelva a repetir una cifra, o no una cifra, sino una tragedia que debe de importarnos como sociedad, como país democrático que el mundo siempre nos está viendo. Los hechos realmente son contundentes, como lo señaló el magistrado Ramelli. Además de nombre y cédula, las víctimas tienen un máximo responsable detrás. Se han imputado 106 máximos responsables y más del 80% han reconocido su participación. 6 generales retirados están imputados y un general, Publio Hernán Mejía, enfrenta un juicio adversarial. No es casualidad que la sesión de apelación de la JEP negara una solicitud de nulidad presentada por el general Mario Montoya Uribe, imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
debido a su participación en más de 130 ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia cuando se desempeñaba como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Estos hechos son tan graves que incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos le cerraron las puertas la semana pasada, y recordemos esta noticia, al general Montoya y a toda su familia, prohibiéndole la entrada a los Estados Unidos. No pueden entrar por ser literalmente un criminal de guerra. Y las víctimas, los números están respaldados por evidencia sólida, en este caso también por los Estados Unidos. Así lo ha explicado la jurisdicción en reiteradas ocasiones al contrastar cientos de informes, testimonios, procesos de la justicia ordinaria e incluso las confesiones de comparecientes ante la JEP. Estos últimos han afirmado de manera consistente que las ejecuciones extrajudiciales no son un invento de unos pocos dentro del Ejército Nacional, sino que se trataba de una política establecida en diversas brigadas y batallones de las fuerzas militares, implementadas con el objetivo, y eso lo han dicho, de mostrar resultados operacionales a cambio de ascensos, a cambios de viajes al exterior e incluso de arroz chino. Y entonces, cuando revisamos estos hechos, se encuentran unas directrices y declaraciones de altos mandos que solicitaban literalmente litros de sangre, porque estaban pidiendo bajas, no les importaba cuántas capturas se podrían generar. Y el Estado colombiano prestó poca atención al dolor de miles de madres que buscaban a sus hijos, quienes, luego de haber sido engañados con la promesa de un empleo, luego terminaban en fosas comunes a kilómetros de sus hogares. Lo que más incomoda a los responsables políticos y a los negacionistas de los falsos positivos es que estas familias lograron organizarse y alzar su voz tanto a nivel nacional como internacional, y por eso piden que no sean escuchadas en el Congreso de la República. Y ellas han dejado claro que sus hijos no eran delincuentes, que jamás habían empuñado un arma en contra de nadie. Y si hay alguna duda sobre el origen de los nombres mencionados por la JEP, la jurisdicción y sus magistrados ya han aclarado que los datos sobre las casi 2.000 víctimas de falsos positivos provienen de unos resultados de unas investigaciones serias, las cuales están consignados en 6 autos y 2 subcasos que ya han sido objeto de contrastación judicial. Algunas de las mujeres que integran el colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia, quienes organizaron la exposición de este evento que les estoy contando, con el objetivo de recolectar un total de 6.402 botas para resignificar la memoria de sus familiares, junto a los magistrados Rameli, Catalina Díaz. Además de eso también estuvo Oscar Parra, José Miller. Leyeron en voz alta, con nombre y apellido, el listado que por primera vez se revela a nivel nacional e internacional. Revela este órgano de justicia transicional. ¿Y por qué estas botas pantaneras? Porque recordemos que estos jóvenes inocentes aparecían con botas totalmente nuevas y los hacían pasar como guerrilleros. Esa lista corresponde a víctimas que fueron asesinadas en el departamento del Huila, en el departamento de Antioquia, norte de Santander, en el Casanare y también en el Caribe colombiano. No son cifras, porque eran seres humanos con familias. Esa es la consigna que se dijo el pasado jueves, cuando se estaba leyendo el documento final de cada intervención. En días recientes, el magistrado presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Rameli, dejó en claro que no se va a revelar todos los nombres del universo provisional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales hasta que finalicen las investigaciones. La contrastación es la labor que tiene que hacer la magistratura en el macrocaso 03. Esto no solo se hace para proteger la investigación, ha dicho el presidente de la JEP, sino también para garantizar la seguridad y el respeto a las familias de las víctimas. Claro que las 6.402 víctimas tienen nombre, tienen cédula
y son hechos que nunca deben repetirse, pues implica que seguimos siendo un Estado que vulnera los derechos humanos. Y esto es precisamente lo que no comprenden los negacionistas de los mal llamados falsos positivos, porque no podemos equiparar la fuerza del Estado con una insurgencia, con unos criminales que rechazaban la institucionalidad. ¿Qué esperaba uno de la extinta guerrilla de las FARC? Cualquier tipo de atrocidad. Pero jamás se espera que el Ejército Nacional ejecute a un civil inocente. Esto último lo sabe bien los negacionistas como María Fernanda Cabal, quien niega abiertamente la existencia de los falsos positivos, o el despreciable Miguel Polo Polo, quien hizo la misma exigencia luego de lanzar a la basura estas botas de las madres de Soacha, que desde el Congreso de la República han insistido en honrar la memoria de sus familiares. La senadora María Fernanda Cabal, en reacción a este evento de la JEP, afirmó en su cuenta de Twitter que deben revelar los 6.402 nombres. Jamás será inmoral pedir conocer la verdad, a menos que sea una cifra que engaña con fines ideológicos mientras sospechosamente olvida a cientos de miles de víctimas de las FARC. Este escrito es inhumano y quien de verdad pone de manifiesto la peligrosa tendencia a politizar el odio ajeno es ella claramente. Nadie niega los crímenes de las FARC y ellos toman esas cifras que representan tragedias humanas como armas discursivas en la arena política, pero cuando hablamos de las ejecuciones extrajudiciales, para ellos se trata de simples números y no seres humanos cuyas vidas fueron arrebatadas injustamente bajo la fachada de una guerra contra las guerrillas. La exigencia de la extrema derecha de María Fernanda Cabal de revelar los nombres pretende sugerir una supuesta falta de transparencia en los informes judiciales, cuando en realidad ella lo que hace es desestimar la gravedad de crímenes ya documentados y probados. No es que le interese la justicia, sino que apunta a erosionar la legitimidad de las instituciones que intentan esclarecer los hechos y ofrecer reparación a las víctimas. Eso es lo que durante muchísimos años se ha dicho. Más preocupante por parte de la extrema derecha de María Fernanda Cabal es esa insinuación de que los 6.402 son parte de una manipulación ideológica de la izquierda colombiana, porque allí relativiza la verdad de esta cifra. María Fernanda Cabal intenta posicionar un debate de una lucha de narrativas políticas y no como lo que realmente es un asunto de justicia y de dignidad humana. Aquí todo es esquizofrénico. Su estrategia parece más bien diseñada para desviar la atención hacia otras violencias como las cometidas por las FARC, sugiriendo que existe un intento deliberado de olvido por parte de sectores afines a la JEP. Pero lo que queda claro es que el verdadero interés aquí no es la verdad, sino la construcción de una narrativa que mantenga la polarización y deslegitime cualquier intento de reconciliación o cualquier intento de reconocer la verdad. Este tipo de argumentación deshumaniza a las víctimas y banaliza el sufrimiento de las familias. No se trata de un debate técnico sobre cifras, sino de un esfuerzo por minimizar crímenes de Estado que dejaron huellas imborrables en miles de familias. Ignorar esto es una muestra de insensibilidad que mina la confianza en las instituciones democráticas y el sistema de justicia transicional. Pero bueno, claramente ellos jamás le importó que la JEP surgiera e investigara todos estos hechos. Por eso intentaron destruirla cuando Iván Duque era el presidente. Y si bien es cierto que todas las víctimas, sin importar de qué actor hermano provengan, merecen justicia, es igualmente necesario reconocer que las ejecuciones extrajudiciales, esto que conocemos como falsos positivos, fueron perpetrados por agentes estatales. ¿Ustedes saben lo que significa esto en un país democrático del mundo, realmente democrático? Que estos crímenes tienen una gravedad especial en el marco de un Estado de Derecho. Y esto es lo que ignora el uribismo.
Por eso resulta paradójico que quienes exigen verdad completa desde la óptica de la seguridad nacional, como lo hace Cabal, ignoren la necesidad de asumir responsabilidades políticas y éticas por los crímenes cometidos bajo la bandera del Estado colombiano. La memoria de las víctimas no puede ser objeto de disputas ideológicas. Realmente debe ser el centro de cualquier discusión sobre paz, justicia y reparación, porque utilizar estos hechos como herramienta para desacreditar a quienes buscan esclarecer la verdad es en última instancia una forma de revictimización que solo profundiza las heridas de un país que aún intenta sanar, pero que es importante conocer cómo operaron los agentes del Estado. La respuesta a estos cuestionamientos también es tajante por parte de las verdaderas víctimas, como Jacqueline Cantillo, una de las líderes de las Madres de Soacha, quien con lista en mano leyó algunos de los nombres de las víctimas, asegurando que las madres no tienen por qué publicar los nombres, los detalles de sus hijos si no quieren hacerlo, porque aquí la Jurisdicción Especial para la Paz no revela la totalidad de identidades, pero sí tiene que ver con una decisión de las familias de honrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, quienes fueron asesinados por el Estado colombiano. Y eso, de aquí en la China, es lo peor. Bueno, y en la China comunista, dirán los uribistas. Todos aquí presentes, que nos duele nuevamente este hecho que se cometió cuando tiraron nuestras botas de la memoria a la basura. Querer decirles que cada bota de estas significa uno de estos jóvenes que fueron asesinados tan miserablemente y que sigue siendo tan cuestionada esta cifra, y que hoy quiero agradecer esta gran labor desde el colectivo, desde las víctimas como las que hemos tenido contacto. En verdad queremos hacer un reconocimiento a la gran labor que han hecho todos ustedes, magistrados, aquí presentes, en esta lucha de destapar esta verdad y de lograr hacer justicia. Siento que nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta. No tendríamos por qué exponer públicamente los nombres de nuestros familiares. ¿Por qué? Tal vez por querer darles gusto a todos estos negacionistas que aún hay. No hay derecho. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares? Que son más de 4.500 militares que están siendo investigados, que ellos sí merecerían estar en ese escarnio público. Hoy pedimos ese respeto a nuestras víctimas y en memoria de ellos estamos hoy aquí, no solamente por los casos de Soacha, de Bogotá. Nosotras nos sentimos responsables y representamos a todas esas familias que no tienen voz en los territorios. Que sepan que aquí hay un apoyo para ellas, como nos lo han dicho ustedes, porque están en la ciudad, tienen el apoyo. Y sabemos que hay muchas madres más que no denunciaron por temor. Pero vamos aquí nosotros a seguir luchando porque sí queremos aportar a esa paz que necesita nuestro país. Son nuestros jóvenes quienes nos pusieron aquí por la muerte de ellos. Son nuestros jóvenes quienes nos tienen aquí, que fueron quienes abrieron las puertas en colegios, en universidades a escucharnos, acompañarnos en los espacios públicos, en las marchas, donde ellos venían también cargados de todas estas historias tan dolorosas que ha vivido nuestro país y se vino ese gran estallido social. Y son esos jóvenes a los que necesitamos también acompañar, nuestros jóvenes de la primera línea, nuestros jóvenes en las universidades que protestan para que tengamos un mejor país. Y seguiremos aquí trabajando en pro de nuestros jóvenes, de las próximas generaciones, para que logremos dejar un mejor futuro a todos ellos como lo merecen. Y por ahí está el supuesto congresista afro, lo más despreciable que tiene el Congreso de la República, diciendo que según la justicia alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, y según la JEP tiene la lista de 1934 falsos positivos, no los 6.402 que decían tener y con la cual la izquierda hizo campaña contra el ejército.
Entonces, si son plenamente reales esos 1934 casos, deberían de haber 1934 condenados o más por estos crímenes. Nada de investigados, ni testimonios, ni fundamento de personas van diciendo que el ejército les mató a su familiar. ¿Dónde están los 1934 responsables de estos crímenes? Polo Polo siempre parte con premisas erróneas y falacias evidentes que siempre lo dejan en evidencia como una falta de comprensión de cómo funcionan estos procesos. Sugiere que debería existir una correlación directa y automática entre el número de víctimas documentadas y el número de condenados, como si la justicia fuera una ecuación simple. Este razonamiento ignora que los procesos judiciales, especialmente los relacionados con crímenes de Estado o de guerra, son complejos, que requieren mucho tiempo, pruebas sólidas y la identificación de responsabilidades específicas. La JEP no es una instancia penal ordinaria, sino un mecanismo diseñado para establecer la verdad y garantizar justicia restaurativa, lo que implica que en su prioridad es establecer los hechos y ofrecer reparación, no solo de condenar de manera punitiva, como este señor espera que se haga. Además, afirma que deben existir exactamente 1934 condenados o más para validar la existencia de esas víctimas. Perdónenme, amigos y amigas, pero qué bruto. O sea, militares que hicieron más de 100 falsos positivos, es decir, un solo militar participó en múltiples crímenes. Cuando él exige una correspondencia numérica perfecta entre víctimas y condenados, desconoce todo esto. Es algo estúpido y desconoce la realidad de investigaciones judiciales donde se busca desentrañar redes de mando, órdenes superiores y estructuras de responsabilidad. Otro punto problemático que veo aquí es la descalificación que hace hacia los testimonios de las víctimas. Al referirse a ellos como personas que van diciendo que el ejército asesinó a sus familiares, se injusta el sufrimiento de quienes tienen el coraje de denunciar. A él le encanta revictimizar, le encanta el discurso de negación que obstaculiza la búsqueda de justicia y la verdad. Pero miren cómo decía la representante de las madres de Soacha, que conoce víctimas, que conoce familiares que no denunciaron por temor, que no denunciaron por el miedo a represalias en territorios apartados de las grandes ciudades y que hoy en día han tenido el acompañamiento de esta organización que ha buscado honrar a las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. De hecho, otro punto que él menciona y es que deben de haber 1934 condenas porque la JEP revela 1934 falsos positivos. Pero se le olvida mencionar, por ejemplo, que este coronel Mario Montoya Uribe tiene la presunta implicación en más de 130 casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esa actitud que él busca es totalmente ridícula y no tiene nada que ver con cómo se maneja este proceso y sobre todo teniendo en cuenta la filosofía en la creación de la justicia especial para la paz. Resulta irónico que en el mismo discurso se invoca el principio de presunción de inocencia solo para luego exigir condenas inmediatas y descalificar investigaciones en curso. Ese doble rasero evidencia una contradicción fundamental. Por un lado reclama garantías para quienes aún no han sido condenados, pero por otro niega la legitimidad de los procesos que investigan las graves violaciones a los derechos humanos. Pero la coherencia no lo acompaña. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por haber estado conectados. Los invito a que compartan esta información para que YouTube siga recomendando este contenido y podamos llegar a un público mucho más amplio. Nos vemos en una próxima oportunidad.